Buenas noches, jóvenes. No sé quiénes están conectados porque no aparecen sus nombres ni sus rostros. Vamos a dar inicio a la conferencia, la videoconferencia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ahora profe. Aquí presente, Erika, profe. Le escucho perfecto. Mucho gusto, Erika. Tal vez al final de la videoconferencia me envía su teléfono a mi teléfono para agregarla al grupo de WhatsApp. Profe, ya estoy agregada. Ya está agregada. Ah, bueno, es que yo ayer Sí. al acostarme, pero hoy en la mañana estuvimos revisando. Entonces, bienvenida, ya. Erika. Entonces, vamos a dar Sí, inicio, ¿verdad? A la videoconferencia. Buenas noches, profesora. ¿Cómo dice? Buenas noches, profesora. ¿Quién habla? Joaquín. Ah, mucho gusto, Joaquín, bienvenido. Entonces, vamos a hablar sobre el primer tema, que es los recursos procesales. ¿Ustedes ya leyeron? ¿Dieron una leidita? ¿Ah? Claro que sí. Entonces, pues vamos a hacer de una manera breve, ¿verdad? Hablar de los 5 recursos. Decíamos que los recursos procesales que están a disposición de todo litigante es el recurso de reposición, el de apelación, el de casación, el de la denegatoria de la admisión, que antes era conocido como el recurso de hecho, y la rescisión de la sentencia firme, que usted puede abrir nuevamente el expediente, pero no es cuando a usted se le pegue su regalada gana, sino que hay casos específicos y expresamente, taxativamente señalados por el código en que se puede hacer uso de la rescisión de la sentencia firme, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un repaso. Entonces, nosotros vemos que el recurso de reposición, ¿cuándo se aplica este recurso de reposición? Pues se aplica a todas las providencias y los autos, ¿verdad? No definitivos, a fin que la misma autoridad judicial, ¿verdad?, que lo dictó pueda proceder a su reconsideración, ¿verdad?, sin perjuicio de la continuación del proceso. Entonces, en este recurso también se pueden expresar la infracción legal que contiene la resolución impugnada, ¿verdad?, con una sucinta, una pequeñita explicación de las razones de la parte recurrente. En este recurso de reposición también se puede, si la resolución, por ejemplo, impugnada, ¿verdad?, fue dictada en forma escrita, pues entonces el recurso de interposición, de reposición va a ser también interpuesto en forma escrita, dentro del plazo de 3 días. Así lo dice el código en su artículo 543, ¿verdad? Entonces, computándose entonces a partir del siguiente día de la notificación, cuando fuera manifiestamente inadmisible por no cumplir los requisitos, ¿verdad?, de procedencia y fundamentación. La autoridad judicial entonces lo rechazará. Si no llena los requisitos, ¿verdad?, entonces no lo va a admitir el recurso. Pero si el recurso fue admitido a trámite, entonces se concederá a la parte, ¿verdad?, contraria el plazo de 3 días, pues para que formulen su escrito de oposición, ¿verdad? Transcurrido ese plazo, con oposición o sin ella, pues entonces el juez, mediante un auto, va a resolver sin más trámite en el plazo de 3 días, ¿verdad? Y eso es lo que contiene el recurso de reposición exclusivamente. Luego hablábamos acerca de del recurso de apelación y decíamos que serán recurribles para apelación todas las sentencias definitivas en cualquier tipo de proceso, ¿verdad? Entonces,
Los autos definitivos también pueden ser que pongan fin a los mismos, a los procesos y aquellos otros que la ley expresamente. Cuando nosotros hablamos del recurso de reposición, también este recurso de reposición traía algo novedoso, que es el recurso de apelación diferida, que es, por ejemplo, cuando usted apela de algún auto. Estamos hablando de los autos que están dentro del proceso, ¿verdad? Usted apela de un auto y el juez no le responde. Entonces, ¿qué pasa con ese auto que el juez, usted dice, apelo, señor juez, de ese auto que usted está dictando, ¿verdad? Porque no le parece a usted. Entonces, el juez ni le escucha, ni le contesta. Entonces, usted va a llevar protestado hasta que él dicte sentencia definitiva el hecho de que usted apeló de ese auto y él no le contesta. Por eso es que yo digo de que la apelación diferida se encuentra restringida. Porque una cuestión que el juez pudiera resolver antes de llegar a la sentencia definitiva, ¿verdad?, la tiene que resolver hasta en la sentencia definitiva. Y eso que si usted apela. Si usted no apela, entonces, ¿qué significa? Si usted no apela, el juez no le va a resolver tampoco la apelación del auto. Entonces, por fuerza, tenés que apelar de la sentencia definitiva y es hasta entonces que el juez le va a contestar su apelación sobre el auto. Entonces, se encuentra un poco restringida, ¿verdad? Estamos hablando de la apelación. Decíamos que se puede aplicar en todo tipo de proceso. También, ¿cómo se interpone o cómo se formaliza el recurso de apelación? Pues ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de 10 días, ¿verdad?, contado desde el día siguiente de la notificación. En el escrito de interposición del recurso de apelación, pues la parte apelante expresa sus agravios que le causa la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Y puede ser la petición de revocación total o parcial del auto también, o sentencia, porque recuerden que está apelando de un auto, no solo de la sentencia. Y la necesidad, también puede pedir la necesidad de un nuevo examen de las actuaciones procesales, o también puede solicitar, ¿verdad?, la propuesta de nuevos medios de prueba, nuevos medios de prueba, ¿verdad?, que pueden ser, en su caso, ¿verdad?, pruebas que el juez, por ejemplo, teníamos una prueba propuesta, pero no se llevó a cabo porque hubieron cosas externas, pues qué sé yo, casos fortuitos, ¿verdad? Y no se pudo llevar a cabo. Pero también pruebas propuestas, pero que el juez no las admitió. Y tal vez usted, el código sí las permite en este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos los diferentes tipos de pruebas, ¿verdad?, que usted puede solicitar, ¿verdad? En la contestación de agravio y adhesión a la apelación, el escrito de contestación de agravio pues debe de sujetarse al mismo contenido del escrito de apelación. No es que el escrito de apelación va a contener una cosa y el escrito ¿cómo se llama? El escrito de contestación de agravio va a tener otra cosa, ¿no? Tiene que versar sobre lo mismo, ¿verdad? Ahora, la parte apelada también puede exponer las causas de inadmisibilidad, porque puede protestar y decir, no, yo me opongo a ese recurso de apelación por esto y estas razones, ¿verdad? Entonces, él va a exponer las causas de inadmisibilidad, pues que él considere. En el mismo escrito, también la parte apelada se podrá adherir a la apelación, para lo cual expresará, ¿verdad?, los correspondientes agravios, ¿verdad?, con las mismas formalidades establecidas en el recurso de apelación, y se concederá entonces el término de 10 días, ¿verdad?, a la parte contraria para que nos conteste, ¿verdad? Y después tenemos, ¿verdad?, el escrito de personamiento, ¿verdad?, la parte apelada dentro del plazo concedido para personarse también podrá exponer ante el juez, ¿verdad?, o tribunal respectivo las causas de inadmisibilidad. O sea, los dos pueden exponer, ¿verdad? Y después vemos en el artículo 556, resolución sobre inadmisibilidad del recurso.
por el tribunal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una vez recibido el expediente, ¿verdad? Que el expediente viene del juzgado de primera instancia al tribunal de apelación. Entonces, y una vez personadas las partes, porque tienen que meter un escrito donde se personan las partes, entonces el tribunal debe decidir en 5 días siguientes sobre las causas de inadmisión, si admite o no el recurso, ¿verdad? En caso de haber sido alegadas por la parte recurrida. Cuando se rechaza la admisión en el mismo acto, entonces se procede a convocar a la audiencia en su caso, ¿verdad? Ahora, el auto que declara la inadmisión del recurso deja firme la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente, ¿verdad? Entonces, y dice que ordenando la devolución, se devuelve la devolución de las actuaciones al juzgado de origen, de donde provinieron, ¿verdad? Luego nosotros vemos en el artículo 561 que nos habla sobre el recurso contra la sentencia dictada en segunda instancia. Contra esta sentencia dictada en segunda instancia, entonces, en cualquier tipo de proceso, las partes y los terceros, ahora estamos incluyendo los terceros también, pueden interponer este recurso, el recurso de casación también, si no les parece la sentencia que emitió la segunda instancia, que es el tribunal de apelación, ¿verdad? De acuerdo a lo establecido en este código. Y luego pasamos a ver la casación, ¿verdad? Los motivos del recurso de casación. El recurso de casación podrá fundamentarse. Uno, oigan bien, ¿en qué lo vas a fundamentar? En la infracción de normas que establecen derechos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando a todos los derechos que tiene un ciudadano, ¿verdad? O también el recurso de casación puede fundamentarse en la infracción de normas procesales, ¿verdad? Entonces, ¿como cuáles serían? Por ejemplo, la jurisdicción, la competencia, ¿verdad? Es decir, el juez no tiene jurisdicción, el juez no es competente, ¿verdad? No tiene competencia objetiva, funcional, territorial, cuando venga a determinada por normas imperativas, ¿verdad? Y adecuación del procedimiento también. No hay una adecuación del procedimiento, usted puede entonces recurrir de casación. Los actos y garantías procesales, cuando su infracción supone la nulidad absoluta, estamos hablando ya de nulidad porque la nulidad puede ser relativa o absoluta, o produjere indefensión y la forma y contenido de la sentencia, porque recuerden de que hay nulidad, por ejemplo, absoluta, cuando los actos y garantías procesales, ¿verdad? Te dejaron en indefensión en ese acto procesal. Es decir, no te mandaron a notificar cuando se abría, por ejemplo, a prueba el proceso. Y entonces quedaste en indefensión, no pudiste presentar tus pruebas oportunamente, ¿verdad? También puede fundamentarse en la infracción, decíamos, de normas sustantivas aplicables para la resolución del objeto del proceso. ¿Qué entendemos por infracción de normas? La violación, ¿verdad?, de una norma, la interpretación errónea. Porque recuerden de que también el juez puede hacer una interpretación errónea o la aplicación indebida de esa norma, ¿verdad? También serán recurribles, decíamos, en casación los autos que pongan término al proceso, que pongan fin al proceso y hayan imposible la continuación de este proceso. Y también las sentencias de segunda instancia, ¿verdad?, en los siguientes casos. Aquí vamos a ver. Uno, conforme la garantía fijada por la Corte, ¿verdad?, cuando la cuantía fuera inestimable. Eso es importante porque podemos tener juicios en donde usted no puede determinar la cuantía del juicio. Porque recuerden de que en la fundamentación jurídica de toda demanda se pone la estimación. En cuánto está estimado, ¿verdad?, este proceso, si es de mayor cuantía, si es de menor cuantía. Pero si es inestimable el valor o la cuantía de este proceso, entonces dice aquí, conforme la cuantía fijada para la Corte Suprema de Justicia, cuando la cuantía fuera inestimable. ¿Qué significa? ¿Quién va a estimar la cuantía? La Corte Suprema de Justicia, en este caso. Y cuando la resolución, o sea, vos puedes recurrir, ¿verdad?,
cuando la resolución del recurso presente interés casacional. Eso es interesante. Cuando dice la resolución del recurso presente interés casacional, es decir, para que vos puedas interponer el recurso de casación, tiene que haber algún interés casacional que vos estás tocando para que puedas recurrir de casación. Entonces dice, el interés casacional tendrá por finalidad la unificación de la jurisprudencial. Entonces, ¿cuándo entonces, en qué momento este recurso puede presentar interés casacional? Nos preguntamos nosotros. Entonces, dice aquí, 1, cuando la sentencia recurrida dictada por un juez de distrito o tribunal de apelación se oponga a la doctrina jurisprudencial de la Corte. Estamos hablando que un juez o el tribunal, lo que ellos fallaron, se opone a lo que dice la Corte. Ahí hay interés casacional, ¿verdad? Otro caso es cuando la sentencia recurrida dictada por una jueza de distrito resuelva cuestiones sobre las que existe ya contradicción por otro juzgado de distrito. Pues estamos hablando de que un juez de distrito se pronunció sobre el mismo caso de una forma diferente. Entonces ahí hay un conflicto ya. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se están resolviendo cuestiones contradictoriamente. Un juez de un juzgado dice una cosa y otro juez de otro juzgado de distrito, por lo que en este caso, que pueden ser los dos, están diciendo cosas contradictorias. Entonces, eso es de interés casacional. ¿Para quién? Para la Corte Suprema de Justicia. Usted puede recurrir de casación, ¿verdad? Porque ese es un interés casacional. Y también la sentencia recurrida, dictada por un tribunal de apelación, ¿verdad? Que se contradiga con otro tribunal de apelación. Es decir, por ejemplo, el tribunal de Masaya se contradice con lo que dice el tribunal de apelación de Managua. En un caso que puede ser similar, análogo, ¿verdad? Entonces, eso demuestra interés casacional, ¿verdad? Para la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a hablar sobre la legitimación. Miren, vamos a hacer un poco breve, porque ya solo faltan 10 minutos, ¿verdad? Luego vemos la legitimación para interponer el recurso de casación. Pues la casación solo se puede interponer por las partes, por los terceros que se sienten agraviados, ¿verdad? Y no podrá interponer el recurso el que no apeló, ¿verdad? La sentencia de primera instancia. Si no apeló, nada, tiene que ir a hacer la casación, ¿verdad? También hablamos de la competencia. ¿Quién es competente? ¿Será competente para conocer del recurso de casación? Pues la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, porque estamos aquí hablando de derecho procesal civil, ¿verdad? No estamos hablando porque ahí en la Corte hay otras salas, administrativo, hay contencioso administrativo, hay penales, ¿verdad? Entonces, pero en el caso nuestro, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene competencia, ¿verdad? Entonces, pasemos un poco en cuanto al otro recurso, el recurso por denegatoria de la admisión. Tanto cuando usted interpone el recurso de apelación o va a interponer el recurso de casación y le niegan, no es admitido el recurso de apelación o el recurso de casación, usted tiene un recurso. Usted puede irse por la vía, nosotros conocíamos antes esto como la vía de hecho, ¿verdad? Recurso de hecho. Ahora, ¿cómo se llama? Denegatoria de la admisión del recurso. Cambió de nombre, pero es el mismo recurso, ¿verdad? Entonces, puede hacer uso de ese otro recurso por denegatoria de la admisión. Vamos a hacer un poco breve. Y luego tenemos la acción impugnatoria de la rescisión de la sentencia firme, ¿verdad? Estamos hablando de que el juicio ya se cerró. El juicio ya está en archivo fenecido. Pero alguien, qué sé yo, alguna persona que fue declarada rebelde, ¿verdad? Porque vamos a ver los casos taxativamente que expresa el código en que hay y se puede interponer la rescisión de la sentencia firme, abrir nuevamente el juicio. Entonces, vamos a ver un poco sobre estos casos, ¿verdad? Dice causas para la rescisión de la sentencia firme. En su artículo 586 dice la parte demandada que haya permanecido
constantemente en rebeldía. Estamos hablando del que fue en rebeldía en la primera instancia. Nunca contestó, nunca se apareció. Podrá, dice, pretender la rescisión de la sentencia firme, dicha en primera o segunda instancia en los casos siguientes. Y eso es lo que yo quería decirles taxativamente los casos siguientes. 1, por caso fortuito, ¿verdad? O fuerza mayor interrumpida, que le haya impedido comparecer. Es decir, esta persona no compareció por caso fortuito, qué sé yo, tuvo un accidente, se le murió un papá, la mamá, y qué sé yo cuántas cosas, hubo un terremoto, se le cayó la casa, no sé, lo hospitalizaron, son casos fortuitos o fuerza mayor, ¿verdad? Y él no compareció. Entonces, él puede ir al archivo fenecido y interponer un recurso de rescisión de la sentencia firme, abrir nuevamente el caso, ¿verdad? También por desconocimiento de la demanda. Él no sabía que estaba siendo demandado. Y el proceso, ya sea porque no llegó a su poder la notificación, pudiera ser, ¿verdad? O por causa de que no le sea imputable, o porque haya comunicación por edicto y no le hayan estado, y él no haya estado en el país. Es decir, ¿cómo le va a llegar un edicto? Ni en la tabla de avisos del juzgado, ¿cómo lo va a ver? El edicto está en los diarios, en cualquier diario de circulación del país, ¿verdad? Entonces, y no le llegó. Entonces, él después se da cuenta que hubo una demanda, que hubo un proceso en contra de él, y él puede pedir la rescisión de la sentencia firme, abrir nuevamente el caso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué otro, la competencia. Esos son los casos, son expresamente, no son el que esté en rebeldía, el que por caso fortuito, el que nunca se dio cuenta que lo demandaron, ¿verdad? Ahora, ¿quién es competente para conocer de la pretensión de rescisión de pues, la sala de lo civil del Tribunal de Apelación? Ahí es donde vas a ir a interponer el escrito de rescisión de la sentencia firme, ¿verdad? Del lugar donde se hubiera seguido el proceso en primera instancia, ¿verdad? El plazo para interponerlo también es importante que nosotros lo sepamos. Se procederá, dice, a la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía cuando la solicitud se haga dentro de los 3 meses contados desde el día siguiente a la notificación. Es decir, tenés 3 meses. Estamos hablando del que fue declarado en rebeldía porque no compareció, ¿verdad? Y si no se utilizaron los recursos ordinarios. Este plazo podrá prolongarse si subsiste el caso fortuito y la fuerza mayor. Es decir, en el caso de del caso fortuito, fuerza mayor, se puede prolongar el término, ¿verdad? Pero sin que sobrepase el plazo de 12 meses. El plazo máximo es de 1 año, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos produce? Dice la decisión, ¿verdad?, de este recurso. Pues la sala de lo civil del Tribunal de Apelación, si estimare procedente la pretensión, pues declarará la rescisión de la sentencia firme, ¿verdad?, que dictada en rebeldía, y ordenará se reabra el proceso, ¿verdad?, anterior, conservándose la demanda original, ¿verdad?, a efecto de conocer nueva audiencia. Es decir, van a darle la oportunidad al que estuvo en rebeldía de que se abra una audiencia y él pueda participar en esa audiencia, ¿verdad? Y librará certificación del fallo para arreglarla en el proceso anterior, devolviendo el expediente al juzgado de origen en el término de 5 días. De 5 días sin imposición de las costas. Faltan 4 minutos. Yo no voy a poder terminarla. Ya solo nos hacía falta un recurso. No, ese era el último, ¿verdad? Rescisión de la sentencia firme. Aprovecho para decirles que la tarea que les dejé ahorita es un foro. El foro trata y yo pregunto en el foro, una sola pregunta: ¿cuáles son sus expectativas en esta materia? ¿Qué esperan? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre esta materia? Esa es la pregunta cuando digo en el foro. Y también les puse una tareita y un resumen sobre estos recursos, ¿verdad? Que ustedes me pueden hacer un resumen pequeño. Nosotros vamos a hacer 4 tareas durante este parcial. Uno, que sería, ya la primera tarea se las puse, ¿verdad?
Esta es la segunda tarea del foro. Después vamos a poner otra tarea y después vamos a hacer un cuestionario. Vamos a hacer un cuestionario de todos los 4 temas que miremos antes del parcial. ¿Qué significa? Que vamos a hacer lo que hacíamos antes, una guía, ¿verdad? Una guía para que esas mismas preguntas que vamos a hacer les sirvan para el examen a ustedes, ¿verdad? ¿Están escuchando? Hello, Saraí, Maciel, Joaquín, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí, profe, claro. Entonces, esa va a ser la 4ª tarea. Un cuestionario que vamos a hacer sobre los 4 temas, ¿verdad? Que vamos a abordar y eso les va a servir también como preguntas para el parcial, ¿verdad? Hola, Erika. ¿Por qué se ríe? Sí, Saraí, ¿tenemos el teléfono de la Saraí? ¿Ah? Bien. Muchachos, por el grupo de WhatsApp les voy a estar enviando el link porque nos ordenaron hacer eso, ¿verdad? Entonces, pues para que hay gente que no les da hasta pereza entrar a la plataforma, ¿verdad? Y yo veo que muchos entraron con el teléfono, ¿verdad? Entonces, yo les mando al grupo de WhatsApp el link y ustedes pueden entrar a la plataforma Zoom, que es donde estamos ahorita en la videoconferencia. Díganle al resto de los compañeros que tienen que participar en la videoconferencia, ¿verdad? Es importante. Alex María Celedón. Bien. ¿Por qué? Porque se pierden la explicación. Y si ustedes tienen una pregunta, una inquietud, no la puedo evacuar porque no vienen a la videoconferencia. Es el único momento en que nos podemos ver la cara. Recuerden que está viviendo el país una pandemia horrorosa, ¿verdad? Yo me enfermé, gracias a Dios. Luché todavía sigo luchando. Me quedó una secuela de una infección en el riñón exagerada. Se me bajó la hemoglobina. Bueno, me vi bien mal. No podía respirar, un montón de cosas me dieron, pero gracias a Dios ya estoy mejorando. Pero comprendamos que este es el único medio por el que podemos vernos y yo poderle ayudar con sus preguntas a responder. No falten a las videoconferencias, muchachos, ¿sí? Aunque estén ahí en la cama, pero nos estamos viendo y cualquier cosa me preguntan, ¿verdad? Están en la comodidad de la casa, en la sala, en la cama, donde sea, pero conéctense, ¿sí? Y esto es importante para ustedes. Recuerden que ustedes son 4º año. Y ya van para afuera. Este es el último procesal, ¿verdad? Y después ya van a entrar a la práctica civil, ¿verdad? Entonces ustedes no pueden perderse ninguno de estos temas, ¿verdad? Entonces ha sido un placer, jóvenes, porque se cumplió con el tiempo. Mucho gusto, Saraí. Arnaldo, mucho gusto. Se conectó Arnaldo. Sí. Ha sido un placer, jóvenes. No pierdan, solo son 30, 40 minutos, pero conéctense puntualmente, ¿oyeron? Y para los que llegaron tarde, yo voy a subir la videoconferencia a la plataforma para que la escuchen completa, ¿sí? Mucho gusto, Arnaldo. Pasen buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesora. Cuídense. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, don Joaquín. Saraí. Buenas noches, Saraí. ¿Cómo no? Ay, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Que se conecten aunque sea desde el teléfono, ¿verdad? Bien.